Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con Yasnaya Aguilar. Yasnaya Elena Aguilar. Yasnaya es ayuk, lingüista, es escritora y una de las figuras intelectuales más interesantes, auténticas y originales que tiene el país en estas fechas. Antes de comenzar esta conversación en forma, vamos a ver un pequeño documental que prepararon nuestros compañeros de Rompeviento a propósito de una de las luchas centrales que Yasnaya ha encabezado, la lucha por el agua en Ayutla Mije. Ayutla, el pueblo mije condenado a la sed. Un pueblo al norte de Oaxaca enfrenta la pandemia de COVID-19 sin agua. Sin embargo, este problema no es nuevo en San Pedro y San Pablo Ayutla, una localidad de aproximadamente 4.500 habitantes. Desde hace al menos 1.150 días, un grupo armado le arrebató el acceso al agua potable que provenía del manantial denominado Junanioj, perpetrando con esto la violación de un derecho humano fundamental. Llevamos más de 1.100 días sin agua. De hecho, el 5 de junio cumplimos 3 años de no tener agua en la comunidad. Todo lo que hemos sufrido y nada más no puedo creer que, siendo la Constitución, no están respetando ese derecho. Dios mío, digo, es el agua, es vida, dirían aquí las señoras grandes, es vida el agua y sentimos que no tenemos vida porque estamos... Yasnaya, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta contracorriente. 1.000 días sin agua. ¿Qué es eso? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Luis. Yo muy emocionada de poder platicar contigo. Te encuentro siempre tus palabras en los medios virtuales, pero me emociona mucho poder hacerlo, aunque no presencialmente, lo más presencialmente posible. Bueno, pues tenemos una situación donde ya son más de 1.000 días. El 5 de junio de este año cumplimos 3 años sin acceso al manantial del que bebíamos tradicionalmente, históricamente, de agua potable. Hace más de 40 años se construyó un sistema de agua potable que hizo que pudiéramos tener agua corriente en nuestras casas. Casi todo ese trabajo se realizó con esfuerzo comunitario, ¿no? Tequio, sí, todo el esfuerzo de trabajo gratuito de muchísimas personas para poder tenerlo. Pero hace 3 años, justo el 5 de junio de 2017, en el marco de un conflicto agrario que, bueno, ha sido narrado así también para invisibilizar muchos otros elementos que están dentro de esta problemática, se nos despojó con armas y en un contexto muy violento de más de 150 hectáreas, en el que pues muchas familias perdieron sus casas, sus terrenos, y también del lugar en el que está nuestro manantial, que también tenía un bosque comunal. Después, bueno, la respuesta de la comunidad fue interponer denuncias, ¿no? Pensando en que la institucionalidad podría hacer algo para no perpetuar la violencia. Pero desahogando una diligencia pacíficamente de uno de esos gastos penales, nos recibieron con balas, ¿no? Y bueno, fue un ataque, tenemos por ahí también el documentado el video, un ataque armado en el que lamentablemente 9 personas fueron heridas, personas, también mujeres de la tercera edad, y lamentablemente falleció un comunero, hijo de una de las personas que fueron despojadas, y 4 mujeres fueron secuestradas. Con mucha violencia también, ¿no? De por medio sobre sus cuerpos. También desde un principio en esa situación hubo una complicidad muy fuerte del Estado, del Ministerio Público, bueno, ahora Fiscalía, en que trató de incriminar a las personas que estaban en el hospital, tratando de hacerles la prueba de rodizonato de sodio sin orden judicial para inculpar a
no sé, entre ellas una señora de la tercera edad que había disparado, ¿no? Cuando para nada había sido así. Y también ante la presión para el rescate de nuestras compañeras, el secretario de Seguridad Pública dijo ante medios que habían interpuesto 11 denuncias penales contra las autoridades comunitarias de mi comunidad por retener a la policía cuando lo único que estaba haciendo era presionar para que rescataran a nuestras compañeras. Entonces, pues tuvieron que, digamos, en ese tipo de, aparte de la violencia hacia nuestra comunidad, tuvimos que defendernos también de estas acusaciones del Estado sobre la comunidad que estaba siendo agredida. Se instalaron ahí mesas que fueron muy revictimizantes y en el marco de esas mesas, cuando se había llegado a un acuerdo para abrir las válvulas y que el agua volviera a correr hacia nuestra comunidad, estas personas armadas dinamitaron todo nuestro sistema de agua potable, todos los tanques, las válvulas, el sistema de tuberías, todo ese trabajo de pues décadas fue dinamitado y pues las esperanzas de poder tener acceso a agua potable pues desaparecieron. Y bueno, así ha sido una serie de violencias, amenazas de muerte, etcétera, muy sistemáticas hasta la fecha. Una lucha incansable, el Así oro es. azul, el líquido vital. ¿No? Así es. Sí, 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 ha habido momentos muy difíciles con, por ejemplo, la pandemia ahora, pero también la sequía. Ahora, por fortuna, está lloviendo, comenzó a llover tarde, pero está lloviendo y eso nos da muchas opciones para poder captar agua de lluvia y además recarga esos otros pequeños afluentes que podemos tener. Y bueno, ahí estamos y ha sido una respuesta, pues sí, comunitaria y sobre todo las mujeres también, ¿no? Muy, muy fuerte. En el centro. Yasnaya hace unos años publicó un libro, no sé si se alcanza a ver aquí, yo diría clásico, Los caciques de la sierra, de Íñigo Laviada, donde habla del cacicazgo de los Rodríguez en Alotepec, habla también del cacicazgo en Ayutla. ¿Tú dirías que hay una continuidad entre ese cacicazgo del que hablaba Íñigo Laviada aquí en este libro y lo que ustedes han vivido alrededor del cerco hídrico? Yo creo que al final sigue siendo el Estado, ¿no? Pero no hay una continuidad tal cual. Digo, para quienes no conocen el libro, lo enmarco rápidamente, se trata de un periodista que viaja para ver a su hermana, si no mal recuerdo, una monja que está viviendo en Alotepec y que recibe denuncias de la situación que está, de lo que está sucediendo y escribe este libro. Este libro me parece muy valioso por los testimonios, pero también lo tomamos desde la región Mije. El propio Floriberto Díaz, por ejemplo, decía que era una novela, ¿no? Lo tomamos con ciertas, claro, no podría ser de otra manera, no porque Íñigo Laviada tuviera mala intención, sino porque siempre el acercamiento desde fuera con una lengua, cuando no hablas la lengua, descomplejiza muchas cosas. Se trató, y bueno, es innegable el caciquismo, se trató de este proceso que se dio en toda la República después de la Revolución, que hubo caudillismos, ¿no? Por así decirlo, todas estas personas que participaron en la Revolución y que regresaron con estas ideas muy nacionalistas del progreso, las escuelas, la educación, apostándole a la aculturación, ¿no? Entonces eran personas propias de los pueblos en general, en el caso Mije eran personas mijes que habían estado involucradas de alguna manera con el movimiento revolucionario y que después pues tenían todas estas conexiones con el Estado. En el caso de Ayutla hay una investigación muy buena de Ignacio, ahorita no recuerdo el apellido, es un investigador catalán que hace una investigación muy interesante sobre Daniel Martínez y hace esta diferencia entre caudillos y caciques. Entonces, complejiza muchísimo la discusión, pero sin lugar a duda tuvieron una gran influencia. En el caso de Daniel Martínez tenían esta idea de hacer las cosas, de
de aculturar y que, digamos, el pueblo mije se amestizara, con ideas muy novedosas para su época, como construir carreteras o escuelas. En el caso de Luis Rodríguez, pues hay toda una serie de ejercer la violencia, de, bueno, todo el típicos rasgos del cacicazgo, que es controlar la opinión, las asambleas, ¿no? Yo creo que así como la dictadura es una dictadura es una negación de la democracia, el cacicazgo es una negación de la comunalidad, ¿no? Donde hay cacicazgo es que se está atentando contra la comunalidad. Eso, digamos, sus descendientes no ejercen ese mismo, no hay una línea continua. Pero regresando a tu pregunta, hay otra vez agentes que tienen alianzas con el Estado, que parecen ideas muy progresistas, pero que están muy aliadas con el Estado, que en realidad están pues atentando un poco contra los procesos propios de las comunidades. Mi pregunta tiene una carta escondida, realmente una pregunta tramposa, por lo siguiente. Cuando va a discutir en el 95 el reconocimiento de los sistemas normativos para elegir las autoridades locales, se hablaba por parte de ciertos periodistas, investigadores, que esto era el recurso de los cacicazgos oaxaqueños para darse una cobertura legal. Es decir, que detrás del reconocimiento de sus sistemas normativos no había más que el querer seguirse manteniendo en el poder para que no pudieran entrar partidos políticos a competir. ¿Es cierto esto? ¿Son los caciques los defensores de esos sistemas normativos? Yo creo que hay que tener, es una gran pregunta, me apasiona mucho el tema. Yo creo que hay que tener en primer lugar un uso más cuidadoso de la palabra cacique. Entiendo que cacique se le llamaba a las personas, digamos, a la remanencia, por así decirlo, de la nobleza indígena, con todos los asegúnes de esta categoría, pero y que durante mucho tiempo fueron reconocidos por el orden colonial y que en muchos casos, según el investigador, por ejemplo, Sebastián Van Doesberg, él dice que el último cacicazgo de ese tipo todavía en el siglo XIX existía, ¿no? Y que podían ser mujeres. Entonces, esta idea de ese cacicazgo no tenía una connotación que tiene ahora la palabra cacique. En la nueva acepción de la palabra cacique lo que tenemos es una cancelación de la vida, digamos, comunitaria, de los sistemas propios, porque si la asamblea no tiene la posibilidad de determinar, porque hay un personaje que además va a tener su poder en medida que lo reconoce el Estado. En el caso de la región mije, en el caso de Luis Rodríguez, su poder venía de que, pues, cuando iba Juan Rulfo, la comisión del Papaloapan, todos lo veían como el benefactor. Su poder emanaba de ese reconocimiento del Estado. Por otro lado, es como justo, ¿no? Para mí, dictadura, esa democracia, como cacicazgo en este nuevo concepto, esa comunalidad. Sin embargo, hay que reconocer también que estos intelectuales, periodistas, y justamente en la última carta al presidente, bueno, la carta que sacaron estos intelectuales, no recuerdo el nombre de la, donde estaba Krause, Bartra, etcétera, me recuerda mucho porque muchos de esos intelectuales también están en contra del reconocimiento de nuestros sistemas porque lo ven como una amenaza a la democracia liberal. Y yo creo que se ve así y no se matiza todas todas las diferencias que hay. No niego que haya cacicazgos, como tampoco se puede negar que la dictadura haya dado, que las democracias hayan parido dictaduras. Pero la mayor parte, por lo menos en una gran parte de la región, eso no está sucediendo de esa manera en la actualidad. Y ese reconocimiento, justamente fortalecer la comunalidad impide la existencia de cacicazgos, ¿no? Ahí por el 95 también en la plaza de San Pedro y San Pablo, en Ayutla Mije, había un letrero que decía: Ayutla Mije se rige por usos y costumbres, no admite propaganda del PRI ni de ningún otro partido.
recordaba un poco esas estampitas de las vírgenes de Guadalupe enfrente de las casas de aquí es guadalupano y no admite propaganda de ninguna secta protestante. ¿Cuándo y cómo comienza esta lucha por sacar a los partidos de la vida comunitaria y recuperar esas formas tradicionales, reinventándolas, porque las están reinventando para darse su propia representación política? Sí, digamos que, bueno, igual para las personas que no conozcan muy bien nuestros municipios, que son, digamos, tenemos estos tres órdenes del brazo del Poder Ejecutivo, ¿no? El federal, el estatal y el municipal. Solo que nuestros municipios funcionan de una manera muy distinta a cómo funcionan los municipios del resto del país. Es decir, las elecciones no se realizan por medio de personas que se postulan por partidos políticos, como nosotros municipios, y las autoridades que ocupan el cabildo, que además es un cabildo bastante distinto, inserto en otro sistema, al cabildo de un ayuntamiento de partidos, y hay una asamblea que es la que está arriba de las autoridades, del presidente municipal, por así decirlo. Yo creo que más bien hay ahí un asunto que tal vez va a sonar políticamente incorrecto, bueno, no lo sé, es que por lo menos en mi experiencia y platicando con las personas mayores, el PRI era el Estado. Entonces, esta no diferenciación era, incluso todavía muchas veces en nuestras comunidades se recibe a candidatos, pero sin hacer la diferencia entre candidatos y funcionarios. O sea, todo lo que es externo es como el Estado, ¿no? Me gusta mucho citar a Elías Caurey, este poeta guaraní, que dice, para nosotros el gran otro es el Estado. Entonces, a veces no se diferencia. Entonces, como no había más opciones de partidos políticos, o sea, no existía el PRD y el PAN, pues no pintaba en nuestras comunidades, pues el PRI era como el Estado, o sea, gobierno y PRI eran básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con este cambio de muchos partidos? Es que, digamos que como no se reconocía a nuestros sistemas, muchas veces se decía que en tal municipio había ganado el PRI, pero nunca hubo elecciones, simplemente era para poder reportarlo y que estuviera dentro de la lógica del Estado. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, en mi comunidad de lo que deriva esa pinta? Es que empiezan a romper la unidad de la comunidad cuando se empieza a tener un compromiso ideológico con el partido antes que con tu comunidad, que eso no sucedía anteriormente. Pues era así como que, pues sí, pues es el PRI, o, por ejemplo, siempre ha sido muy grande la abstinencia en las votaciones, o en muchos años no se ha permitido. Y cuando empieza a fracturar y cuando tienes un mayor compromiso con tu partido que con tu comunidad, creo que empieza a haber problemas graves. Y con la izquierda es un peligro, me parece incluso más fuerte, porque la gente que milita en partidos de izquierda, vamos a pensar en Morena, tiene un compromiso ideológico mucho más fuerte que los viejos priistas, en las que priorizaban siempre su comunidad. Y bueno, pues el PRI, me adscribo al PRI porque pues igual puedo hacer algunas, pues el PRI es el gobierno, entonces igual puedo hacer algunas, no sé cómo decir, unos trámites o algo así, ¿no? Gestionar cosas. Pero yo creo que el problema es cuando tu lealtad va hacia el partido y no hacia tu comunidad, ¿no? Más allá de la simpatía. Y por eso los partidos se ven de nuestras comunidades siempre como una gran amenaza. En mi comunidad, cuando una persona milita abiertamente en un partido o fue candidato, es muy sospechoso, se vuelve sospechoso para siempre, ¿no? O sea, hay siempre será porque tienes tus compromisos, aunque igual esa persona ya no más fue un mes o tal, o sea, no tiene eso, pero la sospecha, siempre hay una sospecha con la gente que está ahí, y sin embargo, pues es una realidad que cada vez más, es una realidad que, por ejemplo, a diferencia de otras elecciones, la elección con esta última, pues sí fue un apoyo que no se había visto. Incluso en muchas comunidades indígenas se incautaron despensas que el PRI iba a utilizar para compra de votos. Sí hubo una defensa ahí muy fuerte, producto del hartazgo, pero también eso se va fracturando y viéndose de otra manera, ¿no? Y yo creo que por eso a los pueblos indígenas, o a muchos, nos han
caracterizado como muy malos patriotas, porque nuestra lealtad siempre es bien local, ¿no? Es hacia nuestra comunidad antes que a partidos políticos, aunque eso siempre está en tensión. A propósito de las malas patriotas, tú acostumbras luego a poner cargas de demolición que escandalizan a los liberales, ¿no? Hace no mucho declaraste que los pueblos indígenas no son la raíz de México, sino que son su negación. Imagínate un país en donde todo nuestro pasado está sustentado en nuestras raíces indígenas, en donde los indios que merecen reivindicarse son los que ya no están, ¿no? Que de repente te digas eso. ¿Qué quieres decir con eso, Yasna? ¿Y hasta dónde llega tu declaración? Ya, pues va un poco sobre la idea de que si pensamos qué es México, ¿no? Pienso, ¿no? Bueno, y pensamos en algún rasgo cultural común a todos y cada uno, a todas y cada una de las personas que tienen el rasgo más mexicano, no encontramos un solo rasgo que los unifique. Entonces, tratando de buscar más, me di cuenta que simplemente es un estatus legal. También no, es falso que todas las personas que sean mexicanas vivan en México, ¿no? Tampoco es territorial. Entonces, podemos pensar que el dirigente de Morena, por ejemplo, ahora es mexicano, así como una persona que habla rom, un niño gitano que habla rom, o una niña menonita que habla plotich y que no habla español, una niña rarámuri, o el dueño de Telmex. Es decir, todos compartimos, pero al final es un rasgo legal. Y se construyó a través de crear una idea de que México existe como una identidad y como una cultura, una sola, y que hay una identidad ahí y que hablamos todo, o sea, toda la pulsión del Estado fue hacia la homogenización, ¿no? Una sola lengua, la lengua nacional, la identidad mexicana, el orgullo nacional, la bandera, todo eso. Pero todo el tiempo los pueblos indígenas están diciendo no, o sea, donde el Estado dice tenemos este sistema democrático liberal, muchos pueblos indígenas dicen no, nosotros tenemos otro sistema político que no es ese. Donde dicen, no, pues la lengua del nacional, muchos dicen, no, nosotros no hablamos esa lengua. El pasado en común, muchos dicen, los pueblos yumanos en Baja California dirán, no, nosotros ni el maíz, ¿qué? ¿No? Entonces hay todo el tiempo los pueblos indígenas vamos negando la idea sobre la que está cimentada México, la estamos negando todo el tiempo, porque a una generalización que lanza el nacionalismo mexicano, hay siempre un contraejemplo desde los pueblos indígenas. Entonces vamos minando eso, donde la Constitución dice la nación mexicana es única e indivisible, los pueblos indígenas somos naciones distintas, con historias distintas, territorios autónomos, etcétera. Entonces creo que todo el tiempo lo va dinamitando y digamos, el as bajo la manga o la magia del nacionalismo fue tratar de convencernos de que se apropió para decir que somos la raíz, pero en los hechos lo estamos negando todo el tiempo, que es lo que molesta mucho los intelectuales que piensan que reconocer la autonomía de los pueblos indígenas es balcanizar México. O sea, hay una idea de que México debe existir sí o sí, casi como un mandato divino, ¿no? O sea, México tenía que existir porque estaba predestinado para eso. Y no, y nosotros vamos negándolo todo el tiempo, todo lo homogenizante se va negando constantemente, por eso creo que somos su negación constante, ¿no? El presidente López Obrador tomó posición en medio de una ceremonia que algunos criticaron como una ceremonia New Age, en la que se entregaron bastones de mando, hubo copal, etcétera, etcétera. Y después una ceremonia parecida se reprodujo en lo que supone fue la inauguración del Tren Maya. Al frente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hay una YUC de Alotepec. ¿Tú cómo valoras la relación entre la 4T y los pueblos indígenas? ¿Hay entendimiento por parte de la 4T de este mundo de la autonomía indígena? ¿O el Tren Maya, el corredor transísmico van a pasar sobre los intereses de los pueblos?
Híjole, así de me voy a meter en camisa de 11 varas, pero bueno, creo que no. Y yo sentía, digamos, yo no viví en esa época, pero sentía que era una máquina en el tiempo y de pronto estábamos en los 70. Eh, es como, hay como dos maneras, siento, en general del Estado de relacionarse con los pueblos indígenas, ¿no? Por un lado, el Estado neoliberal, que ha permitido todas estas concesiones, la minería y todo lo que ya sabemos. Y la otra es el Estado nacionalista, que fue el que, por ejemplo, despojó a un montón de pueblos mazatecos, chinantecos, de sus tierras para construir la presa Cerro de Oro y la presa Miguel Alemán, que despojó sin consulta, etcétera, por el bien y el desarrollo del Estado. Entonces, los pueblos indígenas tenemos dos opciones: o te despoja el Estado nacionalista para construir, que es que un estado de bienestar para una muy pequeña clase media durante muy poco tiempo, o te despoja el Estado concesionando a grandes empresas, el neoliberal. El resultado para esos efectos es el mismo. Entonces, yo siento que es un poco la misma idea, un poco setentera, de retomar los símbolos, porque el Estado se relaciona muy bien con lo folclórico, lo simbólico y con lo que puede extraer culturalmente. El mismo escudo nacional es una apropiación indebida, me parece, el Estado, porque mientras hacía todo para desaparecer a pueblos nahuas, agarraba esos símbolos. Igual, sobre todo con lo nahua y lo maya, le encanta. Y lo mismo está sucediendo, es decir, mientras que sabemos todos los problemas con la consulta que hay en cuanto a, por ejemplo, el proyecto transísmico, el proyecto integral Morelos, el Tren Maya, todos los problemas que hay ahí, pero al mismo tiempo te estás apropiando de esos símbolos. Y el problema también es que se crea una categoría como ahí homogénea de lo indígena. O sea, es como si que el ritual indígena existe y el ritual indígena no existe. O sea, existe el ritual mije, el ritual yumano, el ritual zapoteco. Y yo creo que de haberse apropiado del ritual mije no hubiera sido muy agradable porque es bastante sangriento y además no se hace públicamente. Entonces se despoja de todo eso, se hace un uso político de algo que se lee como ritual indígena, lo que sea que eso sea, creado ex profeso para eso. Y una cosa que mi abuela siempre me decía, y es que el bastón de mando jamás se entrega a alguien que no haya elegido la asamblea. Entonces hay una perversión de entregar el bastón de mando, que es el, digamos, símbolo de tu autonomía, al jefe del Estado. Es decir, si se comprendiera el símbolo, ni siquiera se permitiría. Podría, como decía justamente mi amiga Tajeu, en todo caso, tener a todos los representantes con sus bastones de mando en un nuevo diálogo con el Estado, si se quiere. Pero esa es una negación otra vez del significado de ese bastón de mando, ¿no? Pero les gusta mucho hacer eso, es apropiarse lo simbólico, lo folclórico y lo cultural, al mismo tiempo que se niega una consulta como debería ser. Y yo creo que en ese sentido, la cuarta T tiene la idea de qué es lo que necesitamos los pueblos indígenas, como todos los gobiernos, nada más que pues cada quien va interpretando qué es lo que se necesita y eso va justamente tirando del lado contrario a la autonomía, ¿no? La autonomía no se puede construir así, no se puede reconocer así, que es lo que le toca al Estado, no construirla, sino en todo caso reconocerla y no atacarla. Y entonces me parece otra vez que estamos un poco en esta idea de muy de los 70, de los 60, 50 también, de pensar qué es lo que necesitamos los pueblos indígenas, romantizar un poco, tomar de sus elementos, y me parece muy lamentable porque había mucha confianza y mucha esperanza, ¿no? Y es más difícil que cuando tienes digamos, cuando tienes un ataque frontal, también la resistencia se articula más. Cuando es muy extraña y hay cooptación también y de pronto las bases que se oponían a ese Estado neoliberal ahora son Estado, yo creo que hay que mantener muy clara esa diferencia. Ahora, el jefe, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, antes de asumir, de entrar en funciones, ya cuando sabíamos que iba a ser él, dijo claramente que se iba a hacer efectiva los acuerdos de San Andrés. Con todo lo que, bueno, el STLN pueda y el CNI pueda pensar sobre esos acuerdos ahora, me parecía algo muy interesante, sobre todo porque implicaría un cambio constitucional profundo, casi que cambiar pues la misma
pacto, el mismo pacto federal. No sé si eso las cámaras lo permitan, porque si recordamos, tanto izquierda como derecha se opusieron, porque pues izquierda y derecha es un proyecto del Estado, y el Estado para nosotros es el gran otro. No sé cómo vaya esa propuesta de cambio constitucional, no sé si se logre, pero eso iría muy en contra de todo lo que estamos viendo con el Tren Maya, el Transísmico, el Proyecto Integral Morelos y otros varios, ¿no? Quedan 2 minutos ya nada más. Tendría entonces solamente preguntarte si finalmente lograste hacer un armisticio con las ardillas. Creo que no, ahorita con las lluvias están medio ocultas, pero yo nomás estoy viendo a qué horas entran por los elotes que ahí van. Entonces me dijeron que si les rociaba chile podía asustarlas, entonces les contaré que continúa. Por favor, nos tienes muy intrigados con esa larga historia. Parece una especie de 1001 noches alrededor de las ardillas. Sí, es todos los días una novedad. Yasnaya, Elena, muchísimas gracias por esclarecernos. Quedan en el tintero una gran cantidad de cosas que ojalá podamos platicar más adelante sobre la comunalidad, sobre cómo identificarse a sí mismos los pueblos indios y como indios, indígenas, etnias, pueblos originarios, pero ya no tenemos tiempo. Pero muchas gracias por pues ilustrarnos sobre todos estos temas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, amigas, ya lo saben, nos vemos la próxima semana aquí por Contracorriente, por Rompimiento Televisión, por Internet. Hasta la próxima. Adiós, Yasnaya. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias.